Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un auténtico rompecabezas literario. Y digo rompecabezas porque nos presentan un universo calor humano donde las historias se entrelazan, los personajes saltan de una novela a otra, y hay una organización en la sombra que parece que mueve todos los hilos. Has dado en el clavo con la palabra rompecabezas, totalmente. Porque no es una saga que te lleve de la mano, para nada. El autor te da un montón de piezas que parecen inconexas al principio y, bueno, confía en que tú, como lector, encuentres las conexiones. Son thrillers psicológicos muy, muy introspectivos, que además están disponibles en todas las plataformas digitales y que te exigen estar muy atenta. Exacto. Así que nuestra misión hoy es precisamente esa, intentar montar este puzzle, conectar los puntos, identificar a los jugadores clave y, sobre todo, responder a la pregunta del millón que cualquiera se haría al ver esto. Vale, muy interesante, pero ¿por dónde demonios se empieza a leer todo este lío? Pues ese es el gran desafío. Trazar un posible mapa de este universo para quien quiera adentrarse en él. Y para eso, yo creo que lo mejor es empezar por la gran sombra que lo cubre todo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Para empezar a montar el puzzle, parece lógico empezar por el gran villano, la amenaza que se repite. Bueno, en casi todas las fuentes. Una entidad llamada la CMD. Ujú. Por lo que entiendo de los textos, la CMD, Corporación de Mando y Defensa, es como una red inmensa, ¿no? Un conglomerado de empresas con tentáculos por todo el mundo que opera con total impunidad, vamos por encima de gobiernos y lejes. Sí, pero es que su poder no es solo económico o político, que también. Su herramienta más aterradora, y el tema que vertebra toda la saga, es la manipulación de la mente, el control de la percepción y de la memoria. Vale, control mental, lo entiendo. Pero, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hablamos de un lavado de cerebro a lo película de espías o es algo más sutil, más psicológico? Fíjate, en el libro La caja vacía, el protagonista, Osvaldo, lo llama con una ironía muy particular lavado de cabello. Lavado de cabello. Sí, en lugar del típico lavado de cerebro, para describir los reinicios forzados de su memoria que le practican. No es borrarlo todo, es editarlo. Lavado de cabello. Me gusta el término. Es casi como si lo normalizara, como si fuera un trámite más de oficina. Totalmente, esa es la perversión del sistema. Y no es un caso aislado, ¿eh? En Fuego a Media Mañana se habla ya explícitamente de reprogramación cognitiva a través de una siniestra cabina de adiestramiento. Y el caso más extremo quizá lo vemos en La Vidente. Mm, Ahí, su protagonista, Luciana, actúa movida por los recuerdos implantados de otra persona. La memoria deja de ser algo personal, ¿sabes? Se convierte en un campo de batalla. Un arma que la CMD utiliza para controlar a sus agentes. entendido. La CMD es la gran amenaza que manipula la mente. Pero lo que me parece increíble de los fragmentos es cómo esta amenaza, como sus víctimas, los personajes, acaban chocando entre sí en distintas novelas. Y aquí es donde el puzzle empieza a tomar forma de verdad. Totalmente. Las conexiones entre personajes son el corazón de la saga. Es lo que convierte 11 thrillers independientes en un único universo coherente y trágico. Pues hablemos de ellos. Empecemos por el que ya has mencionado, Osvaldo, de la Caja Vacía. Es un alto ejecutivo de la CMD, un CEO, pero en secreto es un disidente, un topo. Filtra dinero y tecnología a una resistencia que coordina un tal Trax. Imagina la tensión. Vive en el filo de la navaja, sabiendo que en cualquier momento puede sufrir uno de esos lavados de cabello que le practica un personaje al que describe como el doctor cara de rata, y olvidar por completo su misión, o incluso quién es él. Su lucha es por mantener su identidad. Un CEO de la corporación que a la vez es un topo. Vaya tela. ¿Y está solo en esto? ¿O hay más gente como él dentro de la CMD? Ahí está una de las primeras conexiones clave. En sus notas, Osvaldo menciona a una colega, la agente 671, una tal Luciana. Ella sufre los mismos borrados de memoria que él, y entre ellos hay una especie de camaradería forzada por el trauma. Espera, Luciana, la protagonista de La Vidente. La misma. Y aquí viene el primer gran impacto al conectar las piezas. Esa Luciana, que en la caja vacía es una secundaria, una compañera de fatigas de Osvaldo, es la protagonista absoluta de La Vidente, una mujer que despierta con amnesia total y es moldeada para convertirse en una asesina. Pero, si ella también es una víctima, ¿cómo acaba así? ¿Se revela o...? Al contrario,
Es el ejemplo perfecto de cómo la CMD convierte a sus víctimas en armas. Y la conexión más brutal, según se desvela en los textos de la caja vacía, es que es esta misma Luciana, completamente reprogramada, la que finalmente ejecuta a Osvaldo. No me digas. No son solo cameos, son conexiones devastadoras. Exactamente. Y la saga está llena de ellas. Tomemos a otro personaje central, Deshi. Su evolución es una de las más complejas y se extiende por varias novelas. ¿Quién es Deshi? En Ave Marina, lo conocemos solo como el padre de la protagonista, Alicia. Es un preparacionista, un tipo obsesionado con la supervivencia que somete a su hija a un entrenamiento extremo, casi inhumano. Al principio no entiendes por qué es tan paranoico. Ese entrenamiento extremo. ¿Se llega a entender de dónde viene? ¿Es pura paranoia o sabe algo que los demás ignoran? Ahí está la clave. Más adelante, en reversa, él se convierte en el protagonista y lo entendemos todo. Descubrimos que su paranoia tiene una base muy real. La CMD le arrebató a su hija Alicia, y su entrenamiento era un intento desesperado por prepararla para ese mundo. Reversa nos muestra a un hombre completamente roto por el trauma, buscando venganza. O sea que lo que en un libro parece la locura de un padre, en otro se revela como la consecuencia de una tragedia. Y su historia no acaba ahí, ¿eh? Se le menciona de pasada en Fuego a media mañana, como el objetivo a eliminar por otro agente. Desi es una espina clavada en el costado de la corporación y no paran de cazarlo. Es una figura trágica que recorre la saga. Fascinante. Y veo en las notas que hay más personajes que actúan como puentes. Una pareja, JC y Daniela. Sí, ellos son, por así decirlo, los filósofos de la saga. En Visceral, que es un fragmento gratuito que está en Google Play Libros, y en la novela completa Psicosis dentro de la cabina, conocemos a JC. Está atrapado en una realidad fragmentada. No sabe si está despierto o soñando, si es ingeniero o periodista. Es una confusión existencial pura. Y Daniela, su amiga de la infancia, es su única ancla. Y pasan de esa confusión a la acción directa entonces. ¿Qué provoca ese cambio? El darse cuenta de que su confusión no es un problema personal, sino algo impuesto desde fuera. En otra novela, Postdatas, los reencontramos investigando activamente a la CMD. Ya no se preguntan qué es real, sino cómo luchar contra la maquinaria que distorsiona la realidad. Y para que veas cómo se cierra el círculo, Daniela aparece en La Vidente intentando ayudar a una Luciana completamente descontrolada. Claro, todo está conectado. Me queda un personaje clave por el que preguntarte. El doctor Gerard. Parece empezar como un simple psicólogo. Así es. En Historias de amor para ser contadas es casi una brújula filosófica. Presenta su método de observar y soltar. Más tarde, en Reversa, reaparece como el terapeuta que intenta ayudar a Deshi. Hasta aquí, un secundario. Pero intuyo que hay más. Mucho más. Su papel culminante llega en La reina en el tablero. Ahí se revela que el doctor Gerard es una pieza fundamental de la resistencia. Se sacrifica, se deja capturar para infiltrarse mentalmente en la CMD. Se convierte en una especie de caballo de Troya psicológico. O sea que el tipo que parece el gurú pacifista de la saga acaba convirtiéndose en un arma. Exacto. Es el eje ideológico de la rebelión. Vale, creo que ya tenemos a los jugadores principales sobre el tablero. Y lo que es fascinante es que las luchas de todos estos personajes, Osvaldo, Luciana, JC, Desi, parecen girar en torno a las mismas grandes ideas. El más evidente, como hemos visto, es la identidad rota y la memoria como campo de batalla. Todos luchan por saber quiénes son. También percibo un debate filosófico constante sobre si somos dueños de nuestros actos. La eterna pregunta, ¿destino o libre albedrío? Totalmente. Los análisis de novelas como Postdatas y Reversa lo plantean directamente. ¿Es la realidad una película que ya está rodada o los actos de rebelión de los personajes son una verdadera lección? Y hay otra idea filosófica que aparece de forma muy explícita, ¿verdad? La alegoría de la caverna de Platón. Sí, es una referencia directa y fundamental. La sinopsis de Psicosis y La Vidente, y sobre todo el final de La reina en el tablero, la mencionan. La idea de que vivimos en un mundo de sombras, una realidad fabricada, y que despertar a la verdad es un proceso doloroso. Ah, claro. La cabina en la que está atrapado JC en Psicosis es literalmente la caverna de Platón, en versión thriller tecnológico. Exacto. Es un panorama bastante oscuro, manipulación, identidades rotas, una realidad que es una prisión.
¿Hay alguna esperanza? La hay, y es la que da nombre a toda la saga, el calor humano. Frente a toda esa oscuridad, esa tecnología deshumanizante y el control mental, la única fuerza que parece ofrecer una salida es la conexión genuina con otros. La empatía, el amor. Entiendo. Entonces, frente al sistema frío y calculador de la CMD, la única salvación es la conexión humana. Exacto. Lo vemos por todas partes. En la alianza de pura supervivencia entre Alicia y Gabriela en Ave Marina, en el amor trágico pero trascendente de Gino y Dana en Dana Hart, o en la relación de los protagonistas de Javi Verona, Daniel y Javiera, donde su vínculo se convierte en el motor para intentar crear un sistema más ético. El calor humano es la verdadera resistencia. De acuerdo. Tenemos la corporación, los personajes que se cruzan y los temas que lo unen todo. Con este mapa sobre la mesa volvemos a la pregunta inicial. Ya sabemos las piezas que hay, pero si alguien quiere empezar a jugar, ¿por dónde empieza? ¿Hay un orden correcto para leer la saga? Pues no parece haber una respuesta única y oficial, lo cual es parte del juego que propone el autor. Pero basándonos en las conexiones, podemos proponer algunas rutas lógicas. Cada una ofrece una experiencia distinta. A ver, propone la primera ruta. Si alguien quiere acción y entender al enemigo, ¿por dónde iría? Esa sería la ruta 1, el camino del thriller. Empezar por las novelas con una trama más directa, de espionaje, para familiarizarse con la CMD. La caja vacía sería un punto de partida excelente. Desde dentro, con Osvaldo, entiendes cómo funciona la corporación. Otra opción sería Ave Marina, que te muestra el lado más brutal de su adoctrinamiento. Vale, entrar por la acción. Tiene sentido. Pero ¿y si a alguien le atrae más la parte filosófica, el lío mental de qué es real y qué no? Para esa persona está la ruta 2, el camino psicológico. Y aquí la recomendación sería empezar por la que parece ser el corazón temático de toda la saga, psicosis dentro de la cabina. Y hay una ventaja. Como mencionamos, el autor ofrece ese fragmento gratuito, visceral, en Google Play Libros. Es una puerta de entrada perfecta para sumergirse de lleno en esa gran pregunta sobre la realidad. Una buena forma de tantear el terreno. Me queda una tercera vía. Hemos hablado de personajes muy potentes. ¿Se podía leer la saga siguiéndoles a ellos? Por supuesto. Esa sería la ruta 3, seguir a un personaje. Es una forma muy gratificante de leer, porque ves un arco argumental completo. El ejemplo más claro es el de Deshi. Se podría leer Ave Marina, luego las menciones en Fuego a media mañana y culminar con Reversa. Sería como leer su biografía a través de 3 libros distintos. Me parece una idea muy potente. Y hay un último apunte en las notas que me ha dejado pensando. Una capa meta en todo esto. Ah, sí. En los análisis de novelas como Reversa o Dana Hard, se explica que los libros se publican dentro del propio universo como ficción. Esto sugiere que leer estas obras más adelante, cuando ya entiendes el poder de la CMD, tiene un impacto mucho mayor. De repente no estás leyendo solo un thriller, estás leyendo un documento de la resistencia. En resumen, el universo Calor Humano de Daniel Carballo es un mosaico fascinante. 11 novelas que se pueden leer por separado, pero que juntas crean una imagen mucho más grande, conectadas por esa organización y por personajes cuyas vidas se entrecruzan. Sí, es una saga que funciona a múltiples niveles, como thrillers individuales, si solo buscas una buena historia, como un gran drama de personajes interconectados, y funciona como un profundo manifiesto filosófico sobre la memoria, la realidad y la lucha por la identidad. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? La que mencionabas sobre esa capa meta. Exacto. Los textos sugieren que el autor usa la ficción como un caballo de Troya. Si el tema central de los libros es la línea borrosa que separa la realidad de la percepción, ¿qué significa que el propio autor aplique esa misma idea a sus novelas? ¿Cómo cambia nuestra forma de leer el saber que podríamos estar leyendo un documento real disfrazado de ficción? Es una pregunta que desde luego resuena mucho después de cerrar el libro.